todos, en este video vamos a explorar el subneteo de redes de clase A. Las redes de clase A se utilizan en grandes organizaciones debido a su capacidad de albergar grandes cantidades de dispositivos, algo más de 17 millones de dispositivos. Sin embargo, administrar una red tan grande puede ser desafiante si no se segmenta de una manera adecuada. Aquí es donde entra el subneteo. El subneteo nos permite dividir una red grande en subredes más pequeñas y manejables. Esto no solo mejora la eficiencia en la asignación de direcciones IP, sino que también optimiza el rendimiento de la red, aumentando la seguridad y facilitando la gestión del tráfico. Hoy vamos a aprender a cómo realizar el subneteo paso a paso, utilizando la siguiente dirección IP, en el cual vamos a solicitar 100 subredes. Comencemos. Bien, para este paso vamos a identificar la máscara de red. Esto lo podemos identificar fácilmente por la numeración que se encuentra al final de la siguiente dirección IP, que en este caso es 8. Tenemos 32 bits, lo cual significa que 8 están encendidos. Cabe mencionar que los 32 bits encendidos se agrupan en 4 grupos denominados octetos. Tenemos lo siguiente en números binarios. Y ya en decimal sería 255.0.0.0. Como segundo paso tenemos la resolución de la siguiente inecuación, la cual es 2 a la n mayor o igual al número de subredes solicitadas. Para realizar la solución de esa inecuación vamos a ocupar la siguiente tabla, la cual es las potencias del número 2. En este caso las subredes solicitadas son 1000. Entonces se sobreentiende que toca buscar un número que elevado a la 2 nos dé mayor o igual a ese número, que en este caso es 2 elevado a la décima, ya que 2 elevado a la décima es 1024, por lo tanto n es igual a 10. Ahora debemos definir la nueva máscara de subred. En este caso nos basamos en el valor de n, que es igual a 10, y vamos a partir de izquierda a derecha encendiendo los bits. Y ahora vamos a pasar esto a notación decimal. Y esta sería nuestra nueva máscara de subred. Bueno, yo les voy a hablar del paso número 4. En este paso nosotros vamos a determinar la capacidad máxima de host que cada subred va a contener. Para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula. En esta fórmula vamos a tener en cuenta que m va a ser el número de bits que se encuentran apagados. Esto lo vamos a ver en la nueva máscara de subred que se encontró. En este caso podemos verificar que tenemos 14 bits apagados. Por ello vamos a reemplazar en la fórmula. Después de haber reemplazado obtenemos que tenemos 16.382. Esto va a ser el número de hosts a los cuales se va a poder conectar diversos dispositivos. Ya, muy bien. Yo les voy a dar una explicación sobre el paso número 5. ¿Cómo determinaríamos este paso? En este paso determinaremos los saltos de la IP de cada subred. Muy bien, para ello nos guiaremos de la fórmula que sería la siguiente. 256 menos el último octeto modificado. Ya. Entonces, 256 sería un valor que no varía, menos el último octeto modificado, que sería la submáscara, de la submáscara que encontramos anteriormente. De la siguiente manera quedaría así. Ya. Entonces, sería de la siguiente manera: 256 menos el último octeto modificado, que sería de la nueva submáscara, que sería 192. Entonces, solamente le estaremos 256 menos 192 igual a 64. Ya, aquí 64 serían los saltos que daremos en cada subred. A continuación, con todos los elementos obtenidos, podemos crear la tabla de subneteo, la cual estará conformada de 5 columnas. La primera, que es el número de subred, esta se extenderá dependiendo del número de subredes dadas en el enunciado.
la IP dada en el enunciado. En la primera IP, esta será definida como la IP en la cual vamos a aumentar el 1 al primer octeto dado en el enunciado. El último IP útil, esta es la dirección del broadcast, la cual vamos a disminuir el 1 al último octeto. Y la dirección del broadcast, esta será enlazada y será la siguiente IP de la subred, en la cual vamos a disminuir el número 1 al último octeto. Y bien, ahora que ya sabemos cómo calcular cada columna de la tabla, procederemos a llenar sus filas. En este caso, empezando con el número de subred, que se extenderían a las 1000 subredes solicitadas. Sin embargo, lógicamente por cuestiones de tiempo, no vamos a lograr alcanzar esas 1000 subredes. Solo empezaremos con las primeras 6, más que nada porque vamos a ver las reglas que se requerían para completar las siguientes 994. Entonces escribimos las primeras 6 subredes que vamos a hacer y empezaríamos con el IP de subred. Todo esto desde el enunciado, que sería 31.0.0.0, y obviamente no podemos olvidarnos de su submáscara de red calculada en el paso 13. En este caso lo representamos de esta forma, es decir, los bits que tienen encendidos, para agilizar un poquito lo que es el escrito. Ok, dado este punto, ya podemos empezar a dar los saltos de subred, es decir, añadiéndoles 64 y 64. Sin embargo, cuando se subnetea una red de clase A, los saltos, lo que es para cada IP de subred, no se dan en un octeto específico. Es decir, no se da, es decir, que este es dinámico, que puede darse tanto en el segundo, en el tercero o en el cuarto octeto. Todo esto vendrá regido más que nada por la submáscara de red que calculamos en el paso 3. Nos damos cuenta que en este caso la última IP modificada es el tercero, pues sería el primero, el segundo y el tercer octeto. Pues entonces será en el tercer octeto, en la IP de subred, donde se aumentará los saltos de subred. Es decir, iremos sumando 64 y 64 hasta llegar a los 1000 subredes solicitadas. Entonces, iríamos sumando de esta forma, nada del otro mundo, simplemente ir sumando más 64 en el tercer octeto hasta que llegamos a esta consideración. Y es que cuando llegamos a la subred número 5, si nosotros sumamos 64 más 192, nos dará el valor de 256. Un valor que al menos en las nomenclaturas de las direcciones IP es muy especial, debido a que 256 representa los 8 bits encendidos. Por ende, nos imposibilita escribirlo, por lo que deberíamos tomar otro enfoque. Y este enfoque no es nada más, nada menos que utilizar una propiedad en la nomenclatura de las IPs, en el que me dice que dado un octeto específico, ya 256 unidades del mismo representa una unidad a la siguiente IP, pero a la izquierda. Esto quiere decir, en español, básicamente que reiniciaremos el contador y le añadiremos una unidad en su siguiente IP, en su siguiente octeto a la izquierda. De esta forma. Y de esta forma podemos seguir continuando escribiendo las IPs de las subredes. Bien, nos quedaría de esta forma, seguir sumando 64 para cada salto. Ahora sí, empezaría lo que es la primera IP útil, que no era más que nada que la IP de subred aumentada en una unidad. Y listo, aumentaríamos una unidad al último octeto, nada del otro mundo, tendríamos calculado la primera IP. Ahora vamos a pasar a calcular la dirección de broadcast, ya que no podemos calcular la última IP útil, ya que está relacionado con ambos. Así que calculando la dirección de broadcast se definía como la siguiente IP de subred disminuido en una unidad, es decir, disminuido en 1 para obtener la dirección del broadcast. Nos damos cuenta que si directamente lo restamos aquí la unidad, esto nos imposibilita, debido a que tendríamos una IP negativa, algo que no se ha visto nunca. Por lo que, siguiendo la misma propiedad en este punto, podríamos utilizarla a la reversa. Es decir, que si en un octeto específico 256 unidades representa una unidad en el siguiente IP a la izquierda,
sería lo mismo a la inversa de que una unidad en un octeto específico representaría 256 unidades en su siguiente octeto, pero en este caso ahora a la derecha. Entonces, tomando esto en cuenta, tomando este principio, entonces podremos tomar este IP y hacer esta cosa, ¿verdad? Tendríamos esto. 64 lo reducimos en una unidad y esta unidad representaría 256 unidades en su siguiente octeto a la izquierda. Y listo, tendríamos esto. Básicamente sería representar el 64 reducido en unidad a 63 y esta unidad representaría 256 unidades en su siguiente octeto, pero en este caso a la derecha. Caso en el que ahí sí, obviamente ya podemos reducir unidad, es decir, que nos quedaría de esta forma. Es decir, de esta forma podemos ir calculando las direcciones de broadcast siguiendo esta regla. Y siguiendo esta consideración, nos quedaría de esta forma las direcciones de broadcast. Y para culminar, como paso final, tendríamos la última IP útil, que era básicamente la dirección de broadcast disminuida en una unidad el último octeto, es decir, simplemente restarle menos 1 a 255. Entonces, y nos quedaría de esta forma la última IP útil. Como hemos dicho, simplemente restarle menos 1 a la dirección de broadcast en su último octeto. Y de esta forma iríamos armando lo que es nuestra tabla de subredes. Como dijimos, esta se debería extender hasta las 1000 subredes solicitadas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, como ya hemos dicho, no nos va a alcanzar a hacerlo, solo hicimos hasta la red sub 6. Y en todos estos campos, todos estos procesos que hemos ido haciendo, hemos resaltado por lo menos hasta dos principios básicos. Primero, en qué octeto se empezaría a dar los saltos de subred, y una vez alcanzado el valor de 256, ¿qué ocurre con este? Dado estos dos principios, estos no varían, estos serían exactamente iguales para las siguientes 994 redes que restan por hacerlos. Así que el trabajo es largo todavía, así que a seguir haciendo. Ahora ya sabemos cómo determinar una red tipo clase A, partiendo de un IP inicial 31.0.0.0 y segmentándola en 1000 subredes, con una nueva máscara 255.255.192.0. Hemos visto cómo determinar la capacidad de host por subred y los saltos entre subredes. Con esta técnica podemos administrar y gestionar grandes redes, mejorando la eficiencia, la seguridad y el rendimiento. Gracias por acompañarnos en este video y hasta la próxima.